Vamos a dar la bienvenida. La Universidad de Santiago de Chile se complace en dar la más cordial bienvenida a todos y a todas los ponentes, autoridades y asistentes virtuales presentes en este webinar. Gracias por el interés en acompañarnos en la mañana de hoy y bueno, nuestro primer webinar, esta es un ciclo de sesiones. El primero se llama Cultura Popular Japonesa y Actualidad, Desafíos de la Era Reiwa. Esta actividad virtual internacional es parte de un ciclo de webinars que estamos impulsando desde el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad, con el apoyo de las unidades académicas y facultades. Todo ello enmarcado en la política universitaria de internacionalización, que busca fortalecer los lazos de cooperación internacional en las distintas áreas del conocimiento que, como una medida concreta, la USACH ha tomado en el contexto de la pandemia mundial que nos afecta. En tal sentido, desde la USACH apoyamos la creación de espacios de colaboración, debates, intercambio de ideas, experiencias y mejores prácticas a través de las distintas plataformas digitales de la universidad. Finalmente, agradecer de manera especial el trabajo conjunto del Departamento de Lingüística y Literatura y la carrera de licenciatura en Lingüística aplicada a la traducción, mención inglés y japonés e inglés y portugués, y los expertos en el área de cultura japonesa que hoy día nos acompañan. Bueno, el webinar está estructurado en 3 ponencias, cada una va a durar 20 minutos. En la parte inferior de su pantalla van a encontrar un icono que es de pregunta PIR o Q&A para dejar sus preguntas, y al finalizar todas las presentaciones tendremos espacio para una ronda de preguntas generales. Solamente las preguntas que estén incorporadas a partir de ese icono van a poder considerarse como preguntas para las ponentes. En caso de terminarse el tiempo, de todas maneras vamos a tomar nota de las preguntas y después se podrán responder a través de correo electrónico. La actividad va a ser grabada y compartida por todas las plataformas de la universidad, particularmente de la Dirección de Relaciones Internacionales de la USACH, y va a quedar grabada también en el sitio web. Además, al final de las presentaciones y del webinar se va a desplegar una pequeña encuesta para saber su experiencia. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Y lo primero es darle la palabra a la directora de la Dirección de Relaciones Internacionales, Anouk Vandenberg. Muchas gracias, Rosita. Bueno, muy buenos días a todos y a todas también. Yo voy a ser bien breve, pero en primer lugar quisiera agradecerle el gran interés que ha provocado esta instancia. Yo espero que sea un espacio de intercambio también más allá de las exposiciones que podamos tener. Ojalá que la sesión, sobre todo de preguntas y respuestas, puede crear un espacio interactivo interesante para ir indagando un poco más en la temática de hoy. Tuvimos en total más de 300 inscritos. Aquí, bueno, hoy tenemos un límite de acceso de 100, sin embargo, estamos trabajando en este mismo momento por algunas fallas técnicas, pero estamos conectando nuestras cuentas de USACH Internacional a lo que es nuestro canal YouTube o bien nuestro sitio Facebook. Así que para los que tengan amigos o amigas o colegas y colegas que quieran también sumarse a través de la transmisión en vivo después, que lo estamos trabajando para conectarla, pueden seguirnos a través de las cuentas que lo pueden encontrar por USACH Internacional. ¿Ok? Bueno, también como Dirección de Relaciones Internacionales, nosotros dentro de la política nos interesa muchísimo poder difundir y motivar, digamos, a las personas a desarrollar las habilidades dentro de lo que es la interculturalidad. Y en esa línea de trabajo se encaja la actividad del día de hoy y agradecemos enormemente a la Facultad de Humanidades y el departamento en particular por, digamos, proponer esta temática tan interesante que hemos visto que hay un gran interés del público para conocer más sobre ello y poder intercambiar ideas, proyectos y otro tipo de cosas que ojalá pueden ser la base para alguna interacción futura con las personas que están aquí presentes o bien algunos otros proyectos que pueden hacer en base a eso. Así que yo en verdad encantada de dejarlos con las grandes expositoras que tenemos el día de hoy y espero que lo disfruten, que lo pasen bien y cualquier duda, por favor,
no duden en contactarnos. Muchas gracias. Bueno, la primera exposición, ya dimos las instrucciones, recuerden lo de las preguntas en el icono. La primera exposición va a ser de la académica Matilde Galvez Sepúlveda. Ella es licenciada en Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Artes, mención Teoría e Historia del Arte en la Universidad de Chile, y estuvo un año de intercambio en la Universidad Waseda University, en Japón. Ella actualmente se desempeña como académica en la Cátedra de Cultura Japonesa de la Licenciatura en Lingüística Aplicada a la Traducción, mención en inglés-japonés, de la Facultad de Humanidades. Es miembro también de ALADA Chile y adicionalmente ha estudiado la influencia del arte japonés en la gestación de la pintura moderna en Europa, especialmente en el género del paisaje y orientalismo en América Latina. La presentación que hoy escucharemos es antes los árboles y las personas eran buenos amigos, posturas y reflexión medioambiental en las animaciones del estudio Ghibli. Matilde, por favor. Muchas gracias, Rosita. Vamos a compartir pantalla. ¿Está correcto, cierto? Sí, se ve bien. Ok, empezamos entonces. Un segundo. Bueno, muchas gracias, Rosita, por la presentación y muchas gracias a la universidad por haber gestionado esta instancia. Por temas de tiempo voy a ir inmediatamente a la presentación. En este caso voy a revisar varias producciones o películas que son parte del acervo del estudio Ghibli, que es un estudio de animación japonesa que es bastante conocido. Yo voy a hacer solamente una pequeña introducción. Es un estudio fundado en 1986, tiene hasta la fecha 22 largometrajes. Se incorpora una 23ª, que es una película que yo incorporo en esta presentación, que es Náusica del Valle del Viento, que es anterior es de los mismos realizadores, pero es anterior a la fundación del estudio. Y es un estudio que ha recibido bastantes premios internacionales, bastante reconocido. Yo creo que las personas que están acá escuchando efectivamente han visto seguramente la mayoría o algunas de las películas que voy a nombrar. Sus principales directores, Isao Takahata, que lamentablemente falleció hace poco, y Hayao Miyazaki, son los que se consideran como los autores de las obras. Sin embargo, ellos cuentan con un gran equipo de productores y directores de arte que en conjunto logran hacer realidad los mundos que ellos presentan. Lo que yo voy a hablar específicamente es cómo se va estructurando en estas películas una visión sobre qué es la naturaleza, cómo entendemos como naturaleza, y vamos a ver que no hay solamente una manera de entenderla, hay más de una. También estamos tomando de base de que los productos culturales, y en particular los productos audiovisuales, no son productos, digamos, inocentes. Construyen a través de su propuesta, construyen realidades y también proponen realidades y también proponen puntos de reflexión. Y películas de este tipo, que son altamente difundidas dentro y fuera de Japón, que son disfrutadas por personas de distintas edades, sobre todo por niños, muchas de ellas, nos parece significativo cómo estas pueden posibilitar la reflexión y la discusión en torno a temas medioambientales. El tema medioambiental es muy importante, ¿no es cierto? Japón no es ajeno a ello. Es un tema de amplio debate, en el cual yo hoy día obviamente no puedo profundizar mucho, de amplio debate en el mundo entero. Japón particularmente tuvo un antes y un después del terremoto y tsunami de Tohoku del 2011. El terremoto, solamente para dar unas estadísticas generales, redondeadas, digamos, dejó 16.000 muertos, 3.000 desaparecidos, 1.000 muertes por causas posteriores asociadas al terremoto. O sea, fue un evento de gran magnitud, y las pérdidas materiales también incalculables.
pero además de eso, se suma que esto generó una emergencia nuclear, ¿no es cierto? Todos conocemos el caso de Fukushima, de la planta nuclear, que se considera dentro de los accidentes más graves que ha experimentado la humanidad, por ejemplo, desde Chernobyl. Y también Japón en los últimos años, por ejemplo, en el 2019, ha habido un incremento en cuanto a los tifones, en cuanto a intensidad y frecuencia, y eso también es muy preocupante. Tiene que ver con el cambio climático, ¿no es cierto? El tifón Hagibis particularmente fue muy destructivo, causó inundaciones, etc. Y han habido otros desastres naturales, por ejemplo, el terremoto de Kumamoto también fue un evento quizás más puntual, pero también generó muchísimos daños. Entonces, todos estos eventos asociados al tema ecológico y al tema del cambio climático, están desde el tema de Fukushima, están mucho más, ¿cómo se dice? Se discuten en mayor medida y son todos, obviamente, todos los humanos del mundo, creo yo, estamos muy preocupados de estos temas. Ahora, como esto, obviamente no vamos a ver en estas películas una propuesta clara o en cuanto a medidas políticas de cómo puedan abordarse estos temas, pero sí hay una visión de mundo y hay una visión con respecto a la naturaleza que vamos a poder ir estructurando y poder viendo que ahí hay un discurso que toma muchos elementos de la cultura tradicional. Hay una manera primero de entender la naturaleza que es entendida como un otro, ¿no es cierto? Como algo ajeno a mí mismo. Y este otro se le da ciertas características, sagrado, ancestral, algo que debe el hombre reverenciar, y sin embargo su profanación puede traer consecuencias negativas. Es decir, si el hombre desconoce a estas fuerzas, puede haber consecuencias negativas. Estos mundos que se escapan de lo que es el cotidiano, de lo que es la realidad, tenemos en las películas de Ghibli muchísimos ejemplos. Está el caso de Ponyo el acantilado, ¿no es cierto?, en este mundo submarino donde viene esta especie como de sirenita marina. Está en este bosque encantado que vemos en la película del año 97, Mononoke Hime. Está en este mundo, ¿cómo se dice?, secreto al cual esta niña, en la famosa Mi vecino Totoro, ella logra ingresar, ¿no es cierto?, en este árbol gigante que es muy bonito como está representado, hace como esas alusiones al Shinto, pero muy sutiles. Está representado con su shimenawa, con su cuerda sagrada, entonces es un atisbo ahí de la cultura tradicional que considera este árbol como un árbol, ¿no es cierto?, que hay que reverenciar, etcétera, que es portador del espíritu de un kami. Ahora, en ese sentido, el shintoísmo, la mayoría de las personas que están acá seguramente han oído hablar, pero una breve introducción, se considera la religión nativa del Japón y se considera un conjunto de creencias y prácticas que puede ser muy regional y puede ser muy, como se diga, heterogéneo. Principalmente cree en la presencia de espíritus, o de los kami se le llama, que hay que reverenciar y agradecer, y no hacerlo puede traer consecuencias negativas para el desarrollo de la vida humana. Las personas también podemos llegar a convertirnos en kamis, por supuesto. Los japoneses tienen lugares de reverencia para sus antepasados, familiares, están los antepasados que son las personas que han ayudado como a forjar la historia de Japón, etc. Entonces, sin embargo, vamos a ver en Miyazaki que hay referencias a estas ideas del shintoísmo, pero que a la vez son abordadas de manera bastante libre, porque no hay una propuesta, digamos, que vaya como a lo doctrinal. O sea, él no está doctrinando, no está hablando de mitología shinto, no vemos énfasis como tan claro, sino que más que nada es como una mirada en cuanto a los valores, el tema de respetar, el tema de la purificación, etc. Vamos a seguir avanzando. Pongo estas dos imágenes que son de la película de Náusica y de Mononoke, porque me parece que están estableciendo un diálogo en cómo el protagonista va huyendo de esta especie de monstruo, ¿no es cierto?, que es se puede considerar un kami, pero que ha sido ofendido y por ende se ha convertido en una criatura que sufre. Y dentro de ese sufrimiento está esta como demonización. Sin embargo, en las películas de Miyazaki y de Isao Takahata, una de las cosas más interesantes es que no está la noción de maldad propiamente tal, sino que está
los que son malos, entre comillas, es porque están actuando con ignorancia o están actuando con miedo, porque están heridos, etc. No existe como la noción de que en la naturaleza hay maldad porque sí. Sin embargo, estos elementos, digamos que han sido heridos, ¿no es cierto?, que están actuando de una manera como demonizada, pueden ser purificados a través de las personas de buen corazón. En este caso tenemos a los dos protagonistas, Ashikaga y Náusica, que logran vencer el miedo, logran entenderse con estas criaturas, logran pacificarlas, y es a través del sacrificio, Náusica entregando su vida para salvar su pueblo, y Ashikaga haciendo este rito en donde se devuelve la cabeza que había sido cortada de Shichigami. Ellos en ese momento no saben con la otra protagonista, con Sande, que si van a poder sobrevivir a esa experiencia. Sin embargo, sobreviven, etc. Y tiene que ver con esta idea del sacrificio por el bien mayor y con la idea de que las personas de buen corazón son las que logran vencer esta situación de ignorancia, de miedo, etc. Hay muchos seres sobrenaturales que vamos a encontrar en estas películas. Desde el Shinto nunca tuvo representación antropomorfa de los dioses. Se los venera a través de símbolos como espejos, por lo tanto hay mucha libertad y creatividad en cuanto a cómo se van a dar forma visible a los dioses. Está en Ponyo esta diosa marina, está esta especie de no sé, Todosito, que es Totoro, que sale ahí en la imagen, con la niñita esta que puede verlo. En Sento Chihiro vamos a ver un montón de dioses de formas extrañas, etc. Incluso en Pompoko, que es esta película que trata de los mapaches y su capacidad de transformación, también vamos a ver ahí muchas citas a lo que es la cultura tradicional y este gran imaginario que hay de espíritus. En el caso de Ponyo, que es un caso bien interesante, porque se ve aquí otra característica que toma el estudio Ghibli, que tiene que ver con la cultura tradicional, y es en que los humanos y los espíritus pueden convivir, pero pueden convivir de manera momentánea. Entonces, en este caso, la película es un poco distinta, creo yo. Creo que hay un relato ahí más dulcificado, porque es una película con una orientación más bien infantil. Entonces, en ese sentido, hay una historia que tiene como un final como mucho más dulce, digamos. Está este personaje que es el primero de la foto, que es como una especie de mago, y que él dice en la historia que él renunció a la vida humana y se casó y tuvo hijos con la figura que aparece abajo, esta mujer de pelo rojo, ¿no es cierto?, que sería como una diosa marina ancestral, y tuvieron estas hijas, que son Ponyo, que tiene también varias hermanitas, que actúan juntas como un cardumen de pececitos. Entonces Ponyo tiene un poco de ambos mundos. Y es por eso que cuando Sosuke, que es este niño que la rescata de ahí de este frasquito de vidrio, ella puede decidir volverse humana, renunciar a sus poderes sobrenaturales y volverse humana y quedarse con el niño a vivir. Entonces, en ese sentido, hay un relato de transformación de este ente que pasa a esta naturaleza que es ajena a nuestra vida cotidiana, pero sin embargo yo considero que es una opción como un poco más pensada en un público infantil, por lo tanto es una opción un poco más dulcificada. Y vamos a ver que en esta imagen, en esta película, si ustedes quieren verla, están todas las películas disponibles en Netflix ahora, entonces una gran oportunidad para verlas todas. Aquí vamos a ver distintos conceptos de naturaleza. Va a estar esta que les mencionaba al principio, que es esta naturaleza mágica, oculta, etcétera, sagrada inclusive. Está la naturaleza cotidiana, que es este mundo bien idílico, costero, donde vive este niño. Está esta naturaleza que está profanada, que se ve en esta escena de Ponyo que está siendo ahí atrapada por estas redes entre medio de basura, etc. Y está la naturaleza como algo temible, que es cuando se produce esta gran tormenta que inunda las calles, ¿no es cierto?, que amenaza con terminar con la vida de las personas. Entonces vemos en esta obra ya varias caras de la naturaleza operando. La que no es tan dulce en cuanto al tema de la interacción entre humanos y seres celestiales es la princesa Kaguya, que es una obra de Isao Takahata,
que está tomada del cuento clásico del cortador de bambú, ¿no es cierto?, donde esta niña que es criada primero en el campo, y al ser reconocida su carácter celestial, después es criada como princesa, pero finalmente ella tiene, a pesar de que ella no quiere y que nadie quiere hacerlo, ella debe regresar al cielo. Es muy bonita la escena final, donde aquí hay una mezcla de creencias shinto con creencias budistas, porque es el Buda Amida, que fue una figura muy importante en el budismo japonés, él es el que la viene a buscar. Y el cuento clásico funciona más o menos de esa manera, pero aquí el autor Takahata además va a incorporar elementos y va a ser una obra que va a estar dialogando con el tema de las clases sociales, mostrar lo bello y lo terrible de la vida del campo, de la vida de las personas de la baja cultura, digamos, y esta vida de la alta cultura que es tan conocida, porque esta obra se sitúa en el periodo Heian, que es este periodo clásico, ¿no es cierto? Entonces esta alta cultura, la posibilidad del arte, los vestidos bonitos, que al principio van a maravillar mucho a la princesa, la posibilidad de estudiar música, etcétera, de la caligrafía, la poesía. Entonces él va a mostrar equilibradamente lo bello y lo complicado de ambos mundos. En el campo la niña siente una gran libertad, una comunión con la naturaleza, con los ciclos estacionales, etcétera, pero es un mundo donde después ella crece y se encuentra con su amigo de infancia, y es un mundo donde se pasa hambre, enfrentón, cuando las cosechas no son buenas, etcétera. Y en el caso de la vida palaciega, eh, eh, se muestra como esta cosa muy bonita de las artes, de la cultivación, pero también es bien traumático cuando ella tiene que pintarse los dientes de negro, depilarse las cejas y cumplir una serie de protocolos que eran parte de la vida de la gente de la corte. Entonces es una historia muy bonita, como está contada, muy interesante, pero también muy amarga, ¿no? Con esta idea de que los seres celestiales y los humanos realmente no pueden compartir, pueden compartir pero por tiempo limitado. En relación a eso, a propósito de Heian, me agarro de eso para mencionar este concepto que ocupa el académico Shirane Haruo, que se llama naturaleza secundaria, que me parece muy interesante, porque no es la naturaleza que nosotros vamos a encontrar como, digamos, virgen, sino que es una naturaleza que ha sido co-creada por el hombre y que ha sido como reinterpretada dentro del contexto cultural. Se refiere a esta naturaleza secundaria en sus orígenes en la corte de Heian, por eso les pongo esta imagen de referencia, pero estas mujeres, ¿no es cierto?, con esta cultura muy letrada, muy de la poesía, etcétera, para hablar de que ahí se creó esta estética estacional que va a estar siempre haciendo como eco con el tema de la naturaleza en sí, pero que está modificada o está de alguna manera como interpretada dentro de ciertos cánones estéticos. Por ejemplo, en el periodo de Heian no habían poemas que tuvieran que ver con el calor del verano, porque el calor del verano es desagradable. Entonces tú en el poema tienes que rescatar las cosas agradables. Entonces hay poemas que tienen que ver, por ejemplo, con las noches de verano. ¿Por qué? Porque son frescas. Entonces hay un poema que habla de que se hacen cortas las noches de verano. Entonces, no era necesariamente, no se recreaba la naturaleza según lo que es, sino con lo que yo quería rescatar de ella. También esto se va a poder ver en todas las artes. Les pongo un ejemplo de estos jardines que están en la ciudad de Hakone, que son jardines creados. Entonces, todo lo que nosotros vemos aquí está plantado, incluso ese cauce de agua, las piedras, que uno diría cómo movieron esas piedras. Todo esto ha sido creado y da una impresión de natural, da como ese feeling de este como ese feeling agradable cuando uno ve algo donde se expresa la naturaleza, pero si nosotros somos muy puristas y entendemos la naturaleza como un espacio que no ha sido intervenido por el hombre, en ese caso cobra sentido esta idea de naturaleza secundaria que habla el académico Haruo Shirane. Hay otro tipo de naturaleza secundaria que él menciona, que se genera también en Heian, pero que es la cultura de las villas campesinas. Aquí les puse una imagen del pueblo de Shirakawa-go que tiene un poco esa estética como para que nosotros nos transportemos a las villas campesinas. Sin embargo,
este académico va a considerar que esto también es una manera de entender, se puede entender como una naturaleza secundaria, porque todo lo que se ve aquí está ya, hay naturaleza, pero está intervenida por el hombre. Esta idea de una naturaleza amable, pastoral, armónica, en convivencia, se ve muchísimo en las obras de Miyazaki, se ven poco antes de que venga la urbanización de la ciudad, se ve en la casa de campo y en la vida que llevan las niñitas en Totoro, se ve en el valle de la película Náusica, se ve en el valle donde viene el personaje Ashitaka, en Mononoke Hime, etc. Y la que por excelencia retrata, creo yo, la vida del campo es esta Moi de Poroporo, que es una película bellísima, donde esta protagonista, que es una chica joven que vive en la ciudad, su hobby es ir a hacer trabajo voluntario al campo, porque tiene esta idea romántica de que ve el trabajo del campo de una manera un poco romántica, y un poco la idea de mostrar la película es cómo ella se va enfrentando con la realidad, de que es bonito el trabajo del campo, pero también es muy duro. Y la vida de las personas es muy dura, y se muestra esta secuencia que es la cosecha del azafrán, cómo van haciendo todo este trabajo artesanal, y lo interesante es que Takahata no está idealizando este trabajo, porque hay una parte en donde se dice que este componente natural se usa para los cosméticos, y dice, las mujeres campesinas jamás podrían haber comprado un labial, por ejemplo, hecho con el fruto de su trabajo. Entonces eso hay un componente social ahí. Por temas de tiempo no voy a leer la cita, pero habla de que esta escena donde ellos llegan a este campo y la protagonista dice, uy, por fin estoy en medio de la nada, qué espectacular. Y el compañero le dice, usted no está en medio de la nada, todo lo que usted ve acá fue creado por el hombre. Es decir, hay una visión diferente, hay una visión como de coexistencia, en el sentido de que yo te cuido y tú me cuidas a mí, hombre y naturaleza. Por tiempo voy a ir avanzando un poquito, pido unos 3 minutitos más. Y en esta escena maravillosa que es el final de la película Pumpoco, que son estos personajes, estos mapaches con poderes mágicos, que por todas maneras han tratado de salvar su bosque, ellos finalmente entregan una visión, que es la que ven en la segunda foto arriba a la derecha, una visión a estas personas que ahora viven ahí, de cómo era este paraíso antes de que hubiera la urbanización. Sin embargo, lo que ven ahí verde es una ilusión que generan los mapaches, porque el paisaje que en realidad tienen estas personas es el que se ve en la imagen abajo a la izquierda, que es una tierra deteriorada, que es lo que pasa cuando tú tienes construcciones nuevas, que todo el paisaje alrededor se te resiente, y de alguna manera los mapaches con sus acciones habían logrado que su ciudad se desarrollara de una manera un poco más amigable, que combinara urbanización con zonas de bosque para que ellos pudieran seguir viviendo. Efectivamente, el Shinto, que esta idea de estos espíritus que habitan el mundo natural, el Shinto está muy relacionado hoy en día con la ecología. Hay muchos lugares que se mantienen como lugares naturales gracias a que son parte de un circuito de un santuario. Aquí vemos el caso del santuario de Miyajima, el santuario de Tsukushima en Miyajima. Y también este es un ejemplo muy breve de cómo la naturaleza está presente en las ciudades relacionadas con este tema religioso. Este es el santuario Heian, un caso de Kioto, un bellísimo jardín y parque donde las personas pueden ir a hacer un respiro de sus vidas cotidianas. Y este es el jardín que está en el santuario de Meiji, que está en pleno centro de Tokio, donde uno diría el terreno es carísimo, pero no, este es un jardín muy antiguo, o sea, aproximadamente unos 100 años que se hizo cuando se construyó el templo que venera el espíritu del emperador de la modernización, ¿no es cierto? Entonces, esto está en pleno centro de la ciudad, está muy cerca, ¿no es cierto?, de Harajuku, donde está la gente que se disfraza, donde está toda la cultura popular sucediendo, está en estos lugares. Por lo tanto, es muy interesante cómo el japonés hasta el día de hoy relaciona naturaleza con espacios sagrados. Y uno de los dramas de los santuarios Shinto hoy en día es que muchos de ellos ya no tienen espacios naturales alrededor. Y yo leí un artículo en Nippon Español en donde se hablaba de este tema y decía que lamentablemente muchos japoneses sienten que si no hay el espacio natural alrededor del santuario, les cuesta considerar ese espacio realmente como sagrado.
Entonces, bien interesante la relación. En relación a el tema de la energía nuclear y la amenaza que eso conlleva, el mejor ejemplo dentro de estos autores es la película Náusica del Valle del Viento, que está situada en un futuro apocalíptico, ¿no es cierto?, donde está este bosque tóxico para el ser humano que amenaza con destruir toda la tierra, digamos. Sin embargo, Náusica, que es la protagonista, se da cuenta que en realidad este bosque tiene una buena función porque está purificando el aire de la misma contaminación que generaron los seres humanos. Entonces, se fijan en estas películas, la noción de maldad siempre está de alguna manera relativizada. Es decir, la naturaleza en sí misma no hay maldad. Todo tiene una función y un porqué. El que sea dañino para nosotros los seres humanos no hace que eso sea malo. ¿Se entiende? Y aquí hay dos imágenes de las mismas películas arriba y abajo, en donde vemos convivir estos dos mundos, el de la oscuridad y el de la luz, el de lo sagrado y lo cotidiano, incluso una especie de yin-yang, esta idea de esto misterioso se asocia a la oscuridad, lo desconocido se asocia a la oscuridad, sin embargo son complementarios de una misma cosa, una no vive sin la otra. Y en cuanto al tema, como viene el tema de las protestas que se han desarrollado a partir del desastre que fue Fukushima, han habido bastantes activismos, vemos ahí marchas masivas en contra del uso de la energía nuclear. Tienen ellos ahora un programa donde dicen que van a liberarse de la energía nuclear de aquí, no me acuerdo, 30 años parece que era, pero que es muy difícil, obviamente. Están priorizando el desarrollo de energías limpias, etcétera, lo que se está sucediendo en otros lugares también. Sale la foto del medio de la protesta, y les pongo dos imágenes de la de abajo, donde sale este Totoro vestido con una escena clásica de la película, donde está Totoro y las niñitas al lado, en el paradero con la lluvia, pero están aquí con los trajes antirradiación, digamos, como diciendo esta es una lluvia ácida, y eso es bien interesante, cómo estas películas de alguna manera ya forman parte del imaginario colectivo y cómo pueden ser utilizadas para expresar una sensibilidad o una inquietud medioambiental. Por tiempo estoy yendo un poco más rápido, y esta película en cuanto a nuestra responsabilidad como seres humanos, que somos las personas, los únicos que podemos desarrollar tecnología, eso quiere decir que nosotros tenemos una responsabilidad de cuidado con los otros seres, no en el sentido proteccionista, es más protección hacia nosotros que hacia el resto de los seres vivos. La misma naturaleza se muestra como algo que va a sobrevivir ella misma al paso del ser humano. Pero si queremos permanecer nosotros somos los que tenemos que cambiar la actitud. Y eso está muy bien representado en esta película, que es este castillo en el cielo, que representa una civilización que tuvo una gran tecnología y que andaban en estas islas flotantes, ¿no es cierto? Pero que a la vez eso fue su perdición. Por lo tanto, y estos niños, estos protagonistas, llegan a este lugar y ven que ahí hay armonía. De hecho, está la ciencia, están los robots todavía manteniendo este lugar, hay árboles, hay animales, etc. Entonces hay una armonía, lo que no está es el ser humano. Y para terminar, me parece que estas películas en conclusión son tremendamente propositivas en torno a nuestro rol dentro de la preservación de las especies, etc. Reafirmo la idea de que no hay una maldad propiamente tal, la única maldad que hay es la ignorancia y el miedo, y los héroes puede ser cualquiera que actúe de buen corazón y que actúe con empatía. Y para terminar, aquí está una cita de esta película que dice: mi valle canta una canción, planta tus raíces en la tierra, vive junto al viento, soporta el invierno con semillas y canta en primavera con las aves, como diciendo, no puedes separarte de la sabiduría, del conocimiento ancestral de la tierra. Y con eso terminamos la presentación de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Matilde. En el link que pusimos acá en el chat, ya está disponible
transmisión en vivo para las personas que no alcanzaron a ingresar a la sesión. Se puede ver y además va a quedar grabado en el mismo sitio de la Dirección de Relaciones Internacionales. Antes de continuar con la siguiente presentación, abajo de su pantalla hay una pequeña encuesta porque queremos saber desde dónde nos están acompañando y cuál es el perfil de los participantes de este webinar. Así que si puedo, ahora los voy a mostrar, no sé si ya lo pueden ver, ahí hay muchos estudiantes, académicos. Perfecto. Y aquí hay otra pregunta que es para ver desde qué países nos acompañan. Si pueden responder, por favor. Súper, tenemos gente de México, de Brasil, de Argentina, de Perú, bueno, muchos de Chile. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la siguiente presentación. Estamos recibiendo las preguntas y se las vamos a hacer llegar a las ponentes para la ronda final, ¿ya? Bueno, ahora va a presentar la doctora Constanza Jorquera, Mary. La doctora Jorquera es analista en políticas públicas y asuntos internacionales, también es magíster en estudios internacionales y candidata a doctora en estudios americanos de la Universidad de Santiago de Chile. Ella es investigadora asociada del Centro de Estudios Coreanos de la universidad. Además es académica en el área de Relaciones Internacionales de la Universidad Diego Portales y de la Universidad Alberto Hurtado, y además es académica de la Cátedra de Cultura Japonesa de la carrera de Traducción o Licenciatura en Lingüística Aplicada a la Traducción, mención Inglés-Japonés de la Universidad de Santiago. Sus áreas de especialidad son las relaciones internacionales, los estudios asiáticos, la seguridad y defensa, el pensamiento periférico, y además ella es creadora del colectivo feminista El Club de Té. Su presentación se llama Luchar por el amor y la justicia, un análisis feminista de Sailor Moon. Constanza. Gracias, Rosita. Gracias a todas y todos por participar en este seminario, de webinar que estamos haciendo. La idea de mi presentación es hacer un análisis del desarrollo del feminismo en Japón y las problemáticas de género en la sociedad japonesa, utilizando como caso este ícono de la cultura popular japonesa como es Sailor Moon, y en esta imagen podemos ver todas las personajes donde también se ve la fluidez de género y distintos roles que han tenido que ejercer en la sociedad a través de la obra. En primer lugar, me gustaría hacer una panorámica muy general respecto a la evolución del feminismo en Japón, porque usualmente a través de los medios de comunicación vemos que el feminismo en Japón no existiría o sería solamente algo muy reciente a partir del movimiento Me Too, completamente adaptado y reflexivamente desde Occidente, concretamente de Estados Unidos, y eso no es así. Hay un movimiento que podemos identificar y rastrear desde la segunda mitad del siglo XIX, con las primeras mujeres que a través de redes transnacionales y redes de mujeres en el ámbito religioso pudieron articularse y exigir distintas demandas como una mayor igualdad en la familia, en el cuidado, también contra el tráfico sexual internacional y la prostitución autorizada, que era un fenómeno que se está dando mucho a partir del inicio de la restauración Meiji, el periodo Meiji, y también lo que podríamos llamar como el movimiento sufragista, que también ocurrió en Europa y posteriormente en Estados Unidos. Vamos a ver que posteriormente, ya en el siglo XX, también las mujeres se organizaron, pero a través de estas organizaciones transnacionales en todo el mundo con las mismas demandas, pero ya cuando se inicia el periodo más cruento del imperialismo japonés y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la época de la Guerra del Pacífico, vamos a ver que las mujeres son completamente desmovilizadas por este contexto
y van a reunirse de forma muy comunitaria, muy a baja intensidad para trabajar sobre todo en sus localidades y en sus comunidades para lo que necesitaban las familias, y también para exigir ciertas cosas que fueran no muy rupturistas con la movilización nacional, que tenían que ver con la protección de las madres y los hijos recién nacidos, que es una legislación de 1937. Posteriormente, una vez terminada la guerra y cuando ya iniciamos este proceso de la nueva constitución de Japón del 47, que es la que existe hasta el día de hoy, vamos a ver que las mujeres van a poder votar, vamos a tener las primeras mujeres en el Parlamento, en la dieta, y se van a implementar distintas leyes. Sin embargo, eso no quita de que las mujeres no tuvieran derechos y garantías respecto a igualdad salarial, a herencia, a propiedad y un mejor trato en la sociedad. Y vamos a ver que esto emerge nuevamente en la década de los 70, fue algo muy breve, pero es lo que se conoce como el movimiento Ribu, que se llamaba Liberación de las Mujeres, no se llamaba feminista propiamente tal, pero vamos a ver que hay muchas manifestaciones y reuniones que van a coincidir precisamente con la segunda ola del feminismo en Occidente. Aquí les quería compartir algunas imágenes de las mujeres organizándose, asistían con sus hijos de todas las edades para hacer estas reuniones y exigir ciertas demandas, sobre todo con el tema del sexismo y el machismo. También se realizan distintas manifestaciones en todo el país. Y si bien no son muy masivas, tuvieron un impacto cultural bastante importante, y luego eso se va a desmovilizar nuevamente y vamos a llegar a la década de los 90, donde podríamos hablar de lo que en la bibliografía se denomina como un feminismo estatal, que tiene que ver con todas estas legislaciones y políticas que se emprenden en función de lo que se va a llamar la igualdad de género o el género libre, que también tiene una reacción conservadora muy grande, porque se relaciona que este movimiento de liberación y de también mayores exigencias por parte de las mujeres para tener un trato más justo en la sociedad, sumado a problemáticas como la baja en la natalidad y la disminución de las parejas, sobre todo matrimonios heterosexuales, van a bajar y se va a culpar a las mujeres por esto principalmente. Y es en ese contexto donde nace la obra Sailor Moon. Y llevándolo un poco a la actualidad para poder hacer este contraste, vamos a ver que a nivel de violencia sexual y de acoso laboral, que es algo muy grave en Japón hasta nuestros días, existe una legislación que lo penaliza, pero va a ser gracias a lo que vamos a conocer como el movimiento Me Too, que van a existir figuras emblemáticas que van a ser las primeras denuncias públicas a personas muy importantes, que es donde se inicia este debate nuevamente y se están haciendo reformas para aumentar las penas y poder avanzar en este tema. Sin embargo, en otros aspectos, como en el ámbito laboral, va a ser más complicado porque si bien hay leyes de cuidado compartido, no hay redes de apoyo respecto al cuidado infantil, salas cunas, jardines infantiles, también hay una presión social para dejar el trabajo una vez casada o una vez embarazada, y vamos a ver que si bien hacemos una comparación entre los países de la OCDE, Japón tiene una tasa de empleo femenino bastante alta respecto a los demás países miembros, pero la calidad de ese empleo es muy precaria. Cada vez están aumentando más los empleos informales o part-time que generan este fenómeno de la feminización de la pobreza, que es algo mundial. También se está dando este fenómeno de personas que no solamente no quieren casarse ni tener hijos, sino que no tienen pareja durante toda su vida por también la estructura laboral y las dinámicas de vida. También hay una renuencia a la migración, entonces eso también genera problemas para lo que sería el cuidado infantil, por ejemplo, tener sistemas de cuidado con personas migrantes. Y eso genera un problema hasta el día de hoy donde no se ha resuelto estructuralmente. Entonces, ¿cómo se enmarca Sailor Moon en este caso? La obra fue
transmitida posteriormente, pero vamos a ver que el manga Sailor Moon se publica entre 1992 y 1997 por su autora Naoko Takeuchi. Naoko Takeuchi no inventó el género Mahou Shoujo de las niñas mágicas, pero sí le va a dar este impulso que antes no tenía y lo sitúa con una fama mundial hasta el día de hoy. Vamos a ver que la obra se va a dividir en distintos actos o arcos y en distintos volúmenes en el manga, y luego en el anime también hay distintas series, y otras también van a ser transmitidas en el extranjero, y vamos a ver las variaciones que eso tiene. ¿Qué ocurre? La obra fue bastante subversiva en bastantes sentidos y tiene que ver con esta discusión si realmente Sailor Moon es un ejemplo de manifestación feminista, pero lo que ocurre en Sailor Moon es que pese a que el género Mahou Shoujo podría ser bastante cuestionable respecto de la representación de, sobre todo en las niñas, también hay críticas de las figuras infantilizadas, la sexualización de los cuerpos infantiles, por el uso de la ropa, ¿cierto? Las relaciones humanas que se dan ahí, es bastante transgresora porque es capaz de incluir un debate respecto de las disidencias y términos de identidades sexuales que en Japón todavía es bastante tabú. Y vamos a ver que pese a este tono de colegiala, que es lo que los editores de Naoko Takeuchi le piden para que las niñas se puedan identificar como de tener jóvenes como ellas, luchando también muestra que son capaces de abrazar sus propias características, sus debilidades y fortalezas para luchar contra los malos en este caso. Vamos a ver que en el contexto de la obra en los años 90 es bastante particular porque estamos en las llamadas décadas perdidas o las décadas de burbuja. Japón se estaba enfrentando a esta decadencia a partir del llamado como milagro económico asiático y cómo Japón se había posicionado como la segunda potencia económica del mundo, y vamos a ver que hay un mayor desempleo juvenil, también hay una diferencia generacional donde no solamente se critican las mujeres en particular por no tener hijos, sino que también se critica como esta nueva generación joven que sería más hedonista, preocupada como por sus propios intereses en vez de formar una familia, que es lo que se espera de una mujer. No olvidemos que la influencia confucianista en la sociedad japonesa es muy grande, entonces tenemos estas virtudes de la mujer hacia el padre, hacia el esposo, hacia el hijo mayor, y su función en la vida es ser una buena esposa y una buena madre, y las autoridades políticas han pedido constantemente de que las mujeres tengan más hijos. En ese sentido, vamos a ver que Sailor Moon, si bien se transmite antes de la recesión, también eso va a permear en cómo se toma la obra y cómo se analiza y cómo se la apropian los fanáticos, porque vamos a ver que en ese sentido, a fines de los 90, el contexto para el movimiento de mujeres fue muy negativo. Hasta el día de hoy hay una muy mala imagen y el feminismo es una mala palabra, pero en ese sentido vamos a ver que Sailor Moon puede ser una herramienta no solamente para el feminismo en general, sino que para los movimientos LGTBIQ+. En ese sentido, vamos a ver que a nivel general, si queremos entender cómo se sitúa la obra de Sailor Moon, tenemos los géneros para jóvenes, que es el shonen y el shoujo. El shoujo es el que está dirigido a las niñas, ¿cierto? A las mujeres jóvenes, y vamos a ver que se resalta mucho el tema del romanticismo, las relaciones de pareja, el tema de un final feliz, esto muy de cuento de hadas, pero al mismo tiempo vamos a ver que se perpetúan los valores tradicionales en ese sentido, pese a que hay otras representaciones de identidades, ¿cierto? ¿Qué ocurre? En ese sentido, Naoko Takeuchi fue bastante amplia de articular las distintas vertientes del shoujo, en este caso para generar un formato donde las niñas, en este caso de Sailor Moon, no tienen superpoderes, sino que tienen que pasar por una transformación, pero al mismo tiempo, es decir, son normales en la Tierra, ¿cierto? Y tenían poderes especiales una vez que ejercen esta transformación con distintos dispositivos o accesorios. Generalmente son joyas o accesorios
que se asocian a lo femenino, pero al mismo tiempo está la otra lectura que es el pasado de las Sailor Scouts, que es toda esta relación con la luna y los planetas, y vamos a ver que también la misma biografía de Naoko Takeuchi pesa mucho, porque ella era muy fascinada por la tecnología, pero también por los minerales, la geología, la astronomía también, y ella también va a estar licenciada en farmacia, entonces esta cosa científica va a estar muy representada, por ejemplo, en el personaje de Amy. En ese sentido, vamos a ver que hay una subversión de este género, porque ya hay un debate respecto de cómo las mujeres van transitando de la juventud a la adultez. Vamos a ver que sobre todo en las primeras entregas van a transformarse en adultas con distintas profesiones, y se muestra como este anhelo de las Sailor Scouts por convertirse en estas adultas exitosas, independientes que trabajan. Y al mismo tiempo vamos a ver distintos tipos de familia, donde solamente, por ejemplo, hay una mamá, o en el caso de la familia de Serena, su papá es un padre muy presente, que ayuda mucho en la casa, que es muy participativo. También en el caso de Sailor Urano y Sailor Neptuno, que luego se hacen cargo de Sailor Saturno, como que la crían en ese sentido. Entonces, también hay un debate interesante, y vamos a ver que en las sucesiones de los episodios, cuando aparece Sailor Urano y Sailor Neptuno, que abiertamente tienen una relación lésbica, ¿cierto? Y también en el caso de Sailor Urano vamos a ver que hay una idea de lo queer, el género no conforme, incluso se ha hablado de un debate trans que podría aparecer, sobre todo en las Sailor Starlights. Y es algo bien interesante porque es desde la mirada adulta más conservadora donde nos parece extraño que en la vida como civil, no de superheroínas, se comporten como hombres, y luego como superheroínas sean mujeres, pero cuando tú ves Sailor Moon siendo una persona más pequeña, no te causa ningún problema. Bien, entonces vamos a ver que esta fluidez de género va a ser muy importante, y de hecho cuando se transmite Sailor Moon en Estados Unidos y en algunos países europeos, en la traducción aparece de que Haruka y Michiru son primas o amigas, no que son pareja. O de hecho, la última parte de la serie de Sailor Moon no se transmite en Estados Unidos precisamente por los personajes de Starlights, porque serían como disruptivos para la sociedad y la infancia. Bien, entonces vamos a ver que las mujeres no tienen que ser poderosas físicamente o con esta idea de superheroína como la vemos en Occidente, pero al mismo tiempo son capaces de, en su misma amistad, poder trabajar juntas, y hay un desplazamiento como de estos roles de género para poder luchar y poder también ser niñas. Generalmente hay una crítica como muy fuerte a las Sailor Scouts, pero no hay que olvidar de que son adolescentes de 14 años, ¿bien? Por otro lado, también hay una problemática importante que tiene que ver con la crítica también, no, yo no diría Sailor Moon propiamente tal, sino que también a la sociedad japonesa y su relación con la cultura popular, con el tema de la pedofilia, este fetiche sexual con las colegialas, sobre todo el género del lolicon, que es bastante controvertido, y la falta de fiscalización y legislación adecuada para esto. Entonces sí, vamos a ver que las personajes van a usar trajes de marinera, con piernas muy largas, muy delgadas, Sailor Moon es rubia, de ojos azules, pero también, más allá de lo físico, permite a las personas encontrar como un relato con que identificarse. En ese sentido, vamos a ver que si bien está el tema de la transformación y la sexualización de los cuerpos, cuando está la transformación de Sailor Moon, están desnudas, ¿cierto? Que se ve con colores y todo eso. Vamos a ver que esa no era la intención de Naoko Takeuchi en un principio, como lo había dicho. Y también ahí hubo una intervención bien importante de Toei Animation Studio, que lleva como al
al anime, a la obra Sailor Moon, y precisamente en Toei Animation Studio la mayoría de las personas que trabajan ahí y los animadores son hombres, y van a ser ellos los que van a incluir esto de las uñas pintadas, faldas mucho más cortas, los cuerpos mucho más curvilíneos, que es algo que no aparece tanto en el manga. Bien, entonces ahí está este traslado del texto a lo audiovisual. Bien. En ese sentido, la idea es empezar a debatir, y les planteo como preguntas para la discusión, de que Sailor Moon, pese a las críticas que podemos hacer, permite a las niñas sobre todo, pero a las mujeres en general, mostrar que las niñas pueden ser felices siendo niñas, y que tienen problemas, sufren. Serena es muy llorona, por ejemplo, le va mal en el colegio. También Amy se enfrenta con la presión de querer ser médica como su madre. Rey con el tema de querer llevar este templo de su familia, algo que tiene que ver mucho con la religión y los roles. También vemos a Minako que quiere ser idol, ¿cierto? Y vamos a ver varias escenas donde la Sailor Scouts plantea de que la idea del consumo, el uso de las niñas para promover ciertos estándares, engañar a las niñas, y también se posicionan en un rol de sororidad y de solidaridad política bastante fuerte. En ese sentido, vamos a ver que algo que es muy típico de Sailor Moon es que generalmente cuando las Sailor Scouts enfrentan a sus enemigas mujeres, van a ser mujeres adultas, no van a ser adolescentes como ellas. Sin embargo, vamos a ver que las mujeres adultas también son como muy fuertes y muy exitosas. Por ejemplo, la mamá de Amy es como la icónica porque trabaja en un hospital, en fin. Y también aparecen otros personajes, y las villanas en este caso son mujeres que serían como lo incorrecto en Japón, que son mujeres generalmente solteras, muy fuertes, muy decididas, que tienen hombres a su cargo, que serían estos otros villanos. Entonces vamos a ver que también el hecho de ser mangaka mujer en Japón no es fácil, y es una industria muy compleja en general, por la precariedad que tiene, pero sobre todo para las mujeres, y Naoko Takeuchi se convierte en millonaria hasta el día de hoy por eso, que es bastante admirable. Entonces, ya yéndonos a las conclusiones, vamos a ver que Sailor Moon es un producto cultural de Japón, pero está dirigido mayoritariamente a un público femenino. Bien, entonces vamos a tener dos vertientes de cómo entender la obra. En primer lugar tenemos el tema de lo comercial, que por supuesto la marca Sailor Moon y la franquicia es poderosísima hasta el día de hoy, y también resalta el tema de la belleza y los estándares hegemónicos para las mujeres, sobre todo relacionado con el tema de lo kawaii, que tiene que ver con la idea de lo indefenso, de lo tierno, de lo lindo, pero al mismo tiempo nos da un carácter reflexivo respecto a cómo problematizar que no es que Sailor Moon promueva ciertas ideas negativas, sino que es un reflejo de la sociedad japonesa y cuáles son sus problemáticas incluso hoy día, pese a que la serie es de los 90. Entonces, para finalizar, mi mensaje es que si bien Japón se puede ver como muy atrás respecto a otros países en discusiones sobre igualdad de género y activismo feminista, que es bastante más débil de lo que ocurrió, por ejemplo, en el movimiento Ribu, vamos a ver que también mostrar una ignorancia y un análisis, yo diría, orientalista y de superioridad moral respecto al análisis de las mujeres en Japón y de la sociedad japonesa no es correcto, porque también hay un esfuerzo. Si nos interesa Japón y queremos aprender de su sociedad, tenemos que conocerla más y tenemos que investigarla, y vamos a ver que las Sailor Scouts van a ser una representación de la multiplicidad de mujeres que existen en Japón, cómo se representan las mujeres y cómo, pese a que es una sociedad tan específica, nos puede representar en todo el mundo porque son problemáticas transversales a todas las mujeres. Así que muchas gracias por su atención. Gracias, Constanza.
Vamos a continuar con la última presentación, última pero no menos importante. Y les recuerdo que las preguntas pueden dejarlas abajo en el centro, o sea, en la parte inferior de su pantalla hay un icono para poder ir recibiendo las preguntas y las vamos a responder al final, luego de la presentación de Paloma. Bueno, quiero presentar a Paloma Guzmán Valdés. Ella va a dar la presentación Japón, el peso de una sociedad colectiva. Paloma es estudiante del 4º año de la carrera de licenciatura en Lingüística aplicada a la traducción, con mención en inglés y japonés. En este momento está comenzando su proyecto de tesis. Se dedica a la enseñanza y difusión de la cultura e historia japonesa tradicional y cultura popular, y ya ha presentado su trabajo en diversos congresos de estudiantes en Chile. Junto con sus estudios, Paloma se desempeña como profesora de cultura japonesa en el Instituto Idiomas a tu Alcance. Paloma, por favor. Muchas gracias. Estoy muy contenta de poder participar en esta instancia y que haya mucha gente de distintos lugares, así que muy agradecida, y en virtud del tiempo voy a empezar con mi tema, que es en realidad reflexionar un poco sobre el peso de una sociedad colectiva. Cuando pensamos en Japón, generalmente tenemos la idea de que es una sociedad muy organizada, de que ha progresado rápidamente, que es una sociedad muy ordenada, pero también es una sociedad que por debajo, podríamos decir, tiene muchos problemas que nacen precisamente de esta idea de el trabajo en grupo, del grupo como unidad básica, de este colectivismo. Por eso yo les puse estas dos imágenes ahí en pantalla. Quizás la primera que podemos pensar cuando hablamos de Japón como una sociedad organizada es eso, ¿verdad? Ver un grupo de gente uniformada de la misma manera, que van todos juntos, juntas, hacia el mismo lado. Y en el anime, por supuesto, ocurre exactamente lo mismo. Por eso les puse la otra fotito. Nadie parece destacar y parece que es un grupo muy consolidado, muy unido, que va hacia la misma dirección. Entonces yo hoy día quiero hacer, primero que nada, una contextualización sobre qué es este colectivismo, por qué es tan importante para Japón, y luego pasar a analizar algunas problemáticas que esto trae especialmente para la juventud, que en realidad es quien está siendo más afectada en estos momentos. Primero haré una contextualización sobre aspectos históricos y sociales y conceptos importantes para que vayamos entendiendo cómo esto funciona. Y para eso debemos entender qué es una sociedad colectiva. Para ello necesitamos conocer a este filósofo chino, que es Confucio, quien dice que una sociedad que avanza en conjunto va a progresar. Es decir, si yo voy hacia la derecha, todos y todas vamos hacia la derecha. Nadie destaca, nadie sobresale, todos y todas hacia la misma dirección. Y además debo mantener mi rol en la sociedad, es decir, yo no me salgo de eso, me quedo ahí. Para ejemplificar esto, yo abajo les puse algunos ejemplos. Los roles de género. Los roles de género en Japón tradicionales planteados por este confucianismo están muy marcados. La mujer como madre, como esposa, en el hogar, lo privado, el hombre como padre de familia, quien sale a trabajar, quien tiene el rol hacia afuera. También los roles en la familia y en la sociedad, es decir, yo como padre funciono como padre de familia, pero en la sociedad, si soy empleado de una empresa, no me salgo de eso, ese es mi rol. Y ese rol puede ser, si soy el hermano mayor de la familia, no tengo el mismo rol que la hermana menor, y así sucesivamente. Y en la sociedad, si soy empleado, si soy un profesional, si soy jefe, si soy si ejerzo algún otro tipo de profesión, no me salgo de eso, me quedo ahí para que la sociedad avance. Y esto supone una especie de jerarquía. En Japón existe una jerarquía social hacia quienes tienen más experiencia en la vida que yo. Es decir, el jefe de mi empresa tiene más experiencia, yo le debo respeto. Mi hermano mayor, mi hermana mayor llegaron
antes a la vida, yo les debo respeto. Y si se mantiene todo esto funcionando, la sociedad se mantiene pacífica y avanza y nos enseña que el grupo familiar, el grupo en la sociedad, el grupo de la empresa, mi grupo de trabajo, mi grupo de colegio, mis compañeros, mis compañeras se convierten en mi unidad, donde yo me muevo, donde yo funciono, donde yo mantengo mi rol. ¿Por qué esto es tan importante para Japón? ¿Por qué todavía esto es así? Principalmente, en el año 600 más o menos, China estaba muy, muy adelantado y Japón veía a China como un gran referente en esos años. No había forma de saber que habían 5 continentes, por ende Japón veía a China como lo más grande. Y aquí es donde nace el confucianismo en China, y Japón, que se ha enfrentado a una historia conflictiva, a una historia de inestabilidad política constante, ve que el confucianismo funciona, que mantiene el orden de la sociedad y lo deciden traer a Japón. Eso se establece más o menos en el periodo Heian, ahí están los años referentes, pero el confucianismo se va a consolidar como una forma de mantener el orden social en Tokugawa. Por ende, ahora yo me voy a referir a ciertos escenarios históricos donde Japón ha tenido que enfrentar crisis bastante significativas y la unión de grupo, este confucianismo, este colectivismo, ha supuesto una forma de superar la crisis. Primero que nada, está el Sengoku. Ese es el periodo de las guerras civiles en Japón. Son 40 años de guerra. Japón estaba en guerra con todos. Todos y todos estaban en guerra en ese periodo. Por ende, cuando termina esta era, con la llegada de samuráis importantes que van a formar el gobierno militar de Tokugawa, Japón no quería volver a pasar por esa experiencia. 40 años de guerra era demasiado sufrimiento, mucho conflicto, y Tokugawa propone una solución, una sociedad estratificada, donde yo mantengo mi rol, es decir, si yo soy samurái y mi hijo es samurái, no me salgo de eso. Si nazco campesino, voy a ser campesino. No me muevo en esta pirámide social, se va a consolidar la figura de la familia, también esta estructura familiar confuciana, respeto hacia el hermano mayor, hacia la hermana mayor, los menores estamos por debajo, la mujer como madre y esposa, el hombre en lo público, el padre de familia. Todo eso que se mantiene hasta el día de hoy nace con mucha fuerza aquí, precisamente porque era necesario que cada quien mantuviera su rol para no recaer en un conflicto como fue el Sengoku. Más adelante tenemos la restauración Meiji, un periodo donde Japón se abre, llegan muchas corrientes desde Occidente, mucha influencia, y Japón se enfrenta a potencias que están mucho más adelantadas. Por ende, Japón dice, no podemos quedarnos atrás. Se hace un llamado a toda la sociedad desde el gobierno de esos años para que Japón progrese, es decir, cada persona desde su rincón del mundo debe poner su parte para que Japón progrese. Y esto lleva a la Reforma Taisho, donde cae la Primera Guerra Mundial. En ese entonces Japón se había dado cuenta que podía equipararse a las potencias mundiales, por eso surge un sentimiento nacionalista, un militarismo japonés. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial con la Reforma Showa. Principalmente el hecho significativo acá son las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. La caída de estas bombas atómicas deja a Japón en una posición muy, muy débil, y pese al sufrimiento y al dolor que supuso este hecho, Japón dice nuevamente, llamamos a toda la sociedad para que podamos superar este problema, esta crisis, y en 30 años Japón se convierte en una potencia, en el país que conocemos más o menos hoy en día, y de ahí transicionamos a Heisei, que es la era que cambió el año pasado, que ya nos da la imagen que ustedes veían al principio con, ¿cierto?, los trabajadores, las trabajadoras, con ese uniforme, la gente sale a trabajar. Pero Heisei, pese a ser una era de globalización, de relaciones internacionales, de traer Japón hacia el mundo, de tener una imagen más amigable, también venía acarreando muchos problemas que estaban por debajo, estaban en silencio, precisamente nacidos de este colectivismo que supone una gran presión, pero quiero reiterar la idea, en esos años o en su historia, este colectivismo ha sido la única solución a estas importantes y grandes crisis que ha tenido el país. Por ende,
Ahora les voy a hablar del colectivismo hoy en día, principalmente en el ámbito escolar y en la juventud, que es donde empiezan a surgir los problemas. Hoy en día, desde la temprana edad, desde la más tierna infancia, desde el hogar familiar, hacia los primeros años de escolaridad, hacia la juventud, es donde se enseña que el grupo y el trabajo colaborativo es fundamental para la resolución de problemas. En animes como Shin-Chan, por ejemplo, la dependencia y confianza en el grupo es fundamental. Es muy frecuente ver series de anime donde los niños, las niñas suelen ser muy independientes, pero no se trata de independencia, se trata de confiar en mi grupo para solucionar problemas tan simples como ir al colegio, por ejemplo. Desde muy temprana edad, los niños y las niñas van solitos al colegio. Los clubes escolares, como en animes como Kaon, por ejemplo, es importante que yo aprenda, que comparta, no solo que vaya a estudiar, que tenga un club al cual yo pertenezco, tener mi tarjeta de presentación. Yo pertenezco al club de teatro, al club de literatura y entrego la tarjeta, me da una identidad que en el ámbito laboral se va a convertir en la tarjeta de mi empresa. ¿Quién soy yo? Aquí está mi tarjeta. Y por último les puse animes también, como Shingeki no Kyojin y Fairy Tail, que no tienen nada que ver con el plano de la realidad, pero es para ejemplificar que esto, sea un anime cotidiano o un anime más de fantasía, está presente. En Shingeki tengo identificación y pertenencia al grupo. ¿A qué escuadrón pertenezco? ¿Con quién yo me identifico? Tengo una insignia que lo dice. Pertenezco a ese grupo. Trabajamos en equipo, derrotamos a los titanes. Nadie avanza solo. El trabajo en equipo en Fairy Tail, lo mismo. Este anime habla de gremios de magos y cada personaje tiene tatuado el gremio de el logo de su gremio, perdón. Ahí sí, tiene tatuado el logo de su gremio. Entonces, ¿a dónde pertenezco yo? Aquí está mi tatuaje lo dice. Por estos animes se aprecia mucho que es importante el trabajo en equipo. No está bien vista la victoria personal o individual, al igual que el fracaso, porque no es mi fracaso, no es mi victoria, es la victoria del grupo o el fracaso del grupo. Por eso tiene que ser en equipo. ¿Qué sucede cuando no consigo adaptarme al grupo? ¿Qué ocurre en esos casos? Está la segregación, que podríamos hablar de un factor más externo, el aislamiento social y la inadaptación, que podrían ser un poquito más internos. La segregación y el aislamiento social se produce por varias aristas. Es principalmente porque hay un rasgo distintivo, hay un comportamiento, hay un rasgo específico. Rasgo distintivo puede ser un aspecto físico, puede ser que soy más alto, más alta, que tengo un rasgo más pronunciado, un comportamiento, quizás no tengo las habilidades sociales necesarias para encajar en el grupo, o también una situación de discapacidad, cualquier cosa que a mí me haga diferente. Por ejemplo, en Koe no Katachi, esta película muy bonita, que nos habla de inclusión, de aceptación, pero también nos presenta la historia de una chica sorda que al entrar a una escuela sufre acoso escolar. Después la película nos da un mensaje de inclusión, la gente que la molestaba se arrepiente, pero está el rasgo distintivo. Soy sorda, no me puedo relacionar de la misma manera. Y inmediatamente se ve como algo diferente. Ella no pertenece al grupo porque hay algo que me aleja, que la aleja. En Watamote, un anime que habla de Tomoko, una chica que es muy fan de la cultura popular, del manga, de los videojuegos, de las novelas visuales, y que no ha tenido amigos o amigas. Se da cuenta que en realidad no ha compartido con nadie. Va a entrar a su preuniversitario y piensa que va a conseguir ser muy, muy popular, pero no tiene las habilidades, es extremadamente tímida, se pone nerviosa y finalmente queda aislada. Para esto podemos tener varios conflictos en realidad. La no integración al grupo puede desencadenarse en el síndrome muy conocido ya a nivel mundial, yo creo que es el hikikomori, que es este aislamiento social voluntario. No consigo integrarme al grupo, me voy a recluir de la sociedad. Las razones son numerosas, puede ser algún problema personal, algún trastorno como la ansiedad, depresión, o simplemente puede ser el acoso o que la presión social de grupo, ya sea en mi ámbito
escolar, familiar, en el trabajo sea tan grande que yo ya no quiera ser parte de esta sociedad. Como ejemplo está este personaje, Tatsuhiro Sato, de NHK Nihyokuso. Este anime habla de la vida de adultos jóvenes y precisamente Tatsuhiro Sato es un hikikomori. Lo preocupante de esta situación es que la cifra de hikikomori no ha dejado de subir en los últimos años. Para el 2018 habían 600.000 casos, más o menos, y hoy en día ya hay más de 1 millón. Totalmente desconocida la cifra actual. Los hikikomori van entre los 15 a 35 años, ese era el rango etario hace un par de años, hoy en día 19 hasta 65 años. Y el hecho más preocupante es que ahora hay niños desde temprana edad, desde sus primeros años de escolaridad, que empiezan a tener un síndrome conocido como Futoko. Este síndrome es recluirse del colegio, es decir, no asistir a clases por un periodo de 30 días. Si el niño o la niña deja de asistir al colegio por un periodo de 30 días, se le denomina como Futoko. Las cifras también han ido subiendo. Hoy en día son 165.000. Por esta razón, a los niños y a las niñas se les retira del colegio en el que se encuentran porque nuevamente temas como el acoso, la presión de grupo, problemas familiares, pueden desencadenar en este síndrome y se busca la opción de una educación libre, escuelas libres que en Japón han ido ganando popularidad, donde se enfocan más en el individuo. Pero el problema es que nuevamente, una vez que el Futoko sale del colegio, tiene que volver a reintegrarse a la sociedad y puede que termine siendo un hikikomori. Por ende, parece ser un círculo vicioso. En el fondo, el Futoko podría muchas veces ser un futuro hikikomori. Por ende, ahora podríamos hablar de hikikomori ya desde muy temprana edad. ¿Qué ocurre con la inadaptación? Cuando yo no quiero respetar las normas de grupo, cuando no me quiero recluir, cuando quiero rebelarme. Yo creo que muchas personas hemos visto estos personajes de anime con un estilo como yakuza, como delictual. En los años 80 existía una tribu urbana llamada Bosozoku. Ellos eran, podríamos decir, motoqueros, usaban chaquetas, pero también tenían una actitud muy rebelde. Se manifestaban en la juventud principalmente. No quiero obedecer las normas del aula de clases, del profesor, de la profesora, las normas de grupo, empiezo a rebelarme y luego termino violando la ley. Es decir, es una rebelión a las normas comunes primero, estas normas que quizás no es tan dañino, pero después termina siendo actos delictivos. Ejemplo de esto es Akira con un estilo totalmente Bosozoku, ya que cuenta la historia de Kanabe, un chico que tiene una pandilla de motociclistas y que hay varios conflictos ahí a lo largo de la trama, un ambiente muy violento, y uno más apegado quizás a la realidad podría ser Red Teacher Onizuka, este chico Eikichi que quiere reintegrarse a la sociedad. Él es un ex motociclista que ha tenido, digamos, malas juntas o ha caído en este círculo, pero quiere salir y ser un profesor. Su pasado lo sigue, es decir, tiene la esencia de este pasado conflictivo, más o menos delincuente, pero quiere ser parte de la sociedad, quiere integrarse. ¿Por qué les hablo de esto? Los Bosozoku en los años 80 fueron muy populares, muy numerosos como tribu urbana. Hoy en día el crimen organizado está decayendo y eso incluye a estas pandillas también. Sin embargo, aún quedan grupos de jóvenes o algunos jóvenes que no logran adaptarse y que se rebelan, los que terminan sumándose a la yakuza. Como digo, el crimen organizado en Japón está descendiendo, pero todavía queda gente que cae en este círculo con 20 años, por ejemplo, desde la juventud. Entonces, nos queda solamente reflexionar si la sociedad colectiva es un peso, si lo miramos desde ciertas aristas sociales, claro que lo es una forma en que Japón ha aprendido a superar grandes crisis, pero también esto ha traído muchos problemas que se tienden a manifestar desde la juventud o desde la niñez y que hoy en día los adultos también están presentando. Por ende, ¿existe realmente una visualización o solución a través del anime?
yo creo que por ahora estamos solamente en visualización. Creo que Japón es un país que recién está enfrentándose a todos estos conflictos, está viviendo muchos cambios, todo esto es muy nuevo, la juventud se está dando cuenta de que no quiere cumplir con los roles tradicionales, con tantas normas colectivas, la mujer ya no quiere ser esta mujer relegada a la casa y los hijos, a lo privado, el hombre tampoco quiere ser el padre de familia y así sucesivamente. La gente no quiere ser el empleado o la empleada de empresa, no es tanto ese tema el que se está buscando, pero es un problema que Japón recién está enfrentando. Por ende hay una visualización, pero no una solución. Además, cabe añadir que muchos de los trastornos como la depresión, la ansiedad o cualquier otro tipo de trastorno psicológico no se menciona en la sociedad japonesa, no se habla de ello. Por ende, si lo vemos a través de la pantalla, en la cultura popular, es una cosa, pero no se habla abiertamente. Y lo último, para ir terminando ya, dejar esta reflexión, en Chile ocurre algo similar. Podríamos pensar, o generalmente podemos pensar que la sociedad japonesa está muy lejos de nosotros, de nosotras, que se va a producir un choque cultural, que no tenemos cosas parecidas, pero si lo pensamos en el ambiente escolar, cuando estamos en esta etapa de entrar a la sala cuna, al kinder, hasta cuarto medio que tenemos acá, por ejemplo, hasta el último año del colegio, generalmente podemos encontrarnos con este deseo de pertenecer a un grupo, quién soy yo, con quiénes me identifico, con qué, dónde pertenezco. Entonces, quizás no podemos entender el peso del colectivismo de la misma forma, pero tal vez la presión social y todo esto que está experimentando la juventud hoy en día, podemos entenderlo cuando miramos un poco lo que ocurre en el salón de clases. Bueno, muchas gracias, esa ha sido mi presentación. Muchas gracias, Paloma. Bueno, todas las presentaciones han sido sumamente interesantes y hemos recibido algunas preguntas. Yo ya se las envié de manera interna a las panelistas, pero algunas que podemos leer acá para comenzar la discusión es, por ejemplo, Jaime Torres, ¿cómo se relaciona la visión de respeto con la naturaleza en Japón con el hecho que han sido y son los monumentales depredadores de ballenas y peces en los mares? O sea, un tema súper interesante. Hay otra pregunta de Alberto González. ¿Las generaciones mayores que levantaron la industria y la explotación de recursos luego de la guerra tienen el mismo sentimiento de cuidar el entorno y la naturaleza que las generaciones más jóvenes a las cuales van dirigidas las películas del estudio Ghibli? Hay otra que tal vez también pueden comentar todas las panelistas, de Carlos Rojas. ¿Qué lecturas me recomiendan para poder introducirme en los estudios culturales de Japón? Me gustaría empezar a escribir desde los animes que estoy viendo. Esa es una intención de muchos estudiantes de nuestra carrera y también de otros. Alberto González dice, respecto de lo que ven en nuestro país y en Latinoamérica, ¿qué tipo de influencia habrá ejercido Sailor Moon sobre el pensamiento de quienes vieron la serie? Muchas alumnas y colegas me han mencionado que tuvieron en su infancia y juventud alguna de las Sailor Moon como modelo a seguir. Claudio Quesada también, sobre el respeto a los mayores. Este respeto hacia nuestros mayores, específicamente hacia hermanos y hermanas mayores, ¿se dan de forma diferente hacia hombres y mujeres? Tomando en cuenta que es una sociedad tan marcada y tienen roles tan distintos. Hay una persona que no sale su nombre, pero dice, ¿cuál es la imagen que se tiene en Japón acerca del individualismo y que existe en Occidente? Y la última pregunta que vamos a responder en esta primera ronda, Alonso Tapia, ¿se podría decir entonces que Japón está siendo una sociedad mucho menos machista de lo que era anteriormente y que está como teniendo un avance social tanto por parte de mujeres y hombres? Esa es la primera ronda. Si alguien quiere poner en este icono su pregunta, de todas maneras las que no alcancemos a responder van a ser enviadas a las panelistas una vez que termine el webinar. No sé si alguien quiere comenzar, Mati, Constanza, o vamos Yo por puedo comenzar. Paloma.
Vamos por el mismo orden. Por tema de tiempo, me voy a centrar en una pregunta, voy a responder el tema de las ballenas, que es un tema complicado y polémico. Es muy complejo porque evidentemente hay una tradición cultural que habla, ¿no es cierto?, de que tiene que existir un respeto hacia la naturaleza, etc. Pero ahí hay varias cosas. Por un lado, el Shinto no planteó una cultura que, como el budismo, que iba a la no violencia, en el sentido de que la gente, por ejemplo, no consumiera carne de animales, ¿no es cierto? De hecho, en Japón han habido épocas en que las personas han tendido más al no consumo de carne por influencia del budismo. En el caso del Shinto siempre han habido ciertas, como entre comillas, contradicciones, porque las personas, nunca se ha dicho que una persona no pueda consumir carne, pero sí se pone énfasis en que sea por su supervivencia. O sea, pues si es por necesidad, entonces no, según el Shinto está el tema de la industria carnívora, ¿no es cierto?, de tener a los animalitos encerrados, eso también sería incorrecto, sería indigno, etc. Entonces, la cultura tradicional shintoísta planteaba de que podía haber consumo de animales, y de hecho, antiguamente había incluso sacrificios de animales en los santuarios. Entonces se podía hacer, pero dentro de ciertos contextos y por temas de supervivencia. El tema de las ballenas tuvo un auge la industria en la época del expansionismo japonés, a principios del siglo XX y durante la guerra, porque era una carne barata y que se exportaba mucho a las tropas que estaban fuera de Japón. Y el tema de las tradiciones funciona en muchas líneas. Por ejemplo, está el tema de este respeto hacia la naturaleza asociado al Shinto, que es parte de la tradición, pero ellos también tratan de ser como bien respetuosos de sus propias tradiciones culturales. Y para ellos la industria ballenera sigue siendo una tradición. Ahora es bien, como se dice, polémico, y yo creo que en el futuro eso no se va a mantener así, porque los mismos hábitos de los japoneses han cambiado. En la época de la posguerra, en que había escasez de alimentos, la carne de ballena llegó a ser la segunda carne más consumida dentro de Japón. Ahora es muy poca la gente que consume, en una encuesta salía el 4% de las personas consumen carne de ballena de manera habitual. Entonces es una industria que está en retroceso, digamos, pero que sigue existiendo. Y en ese sentido Japón es como, tiene una actitud como muy de que quieren reorientar esa industria, pero también dicen, bueno, pero la gente que en este momento se sigue dedicando a eso, tiene que tener la posibilidad de seguir trabajando y de alguna manera ellos lo protegen. Entonces es bien complejo, porque para ellos la industria de la carne de ballena es una tradición, pero por otro lado los hábitos en Japón han cambiado y los tienen que redirigir. Eso obviamente va a tomar un poco de tiempo. Y lo otro es que también señalar que en términos de, hay muchas cosas que podría hacer Japón o que todos hacemos en la actualidad que pueden ser cuestionables desde esta mirada del Shinto que habla de esta coexistencia, de respeto de todas las criaturas, etc. Pero una vez yo vi en la televisión una entrevista a un sacerdote Shinto y él decía, no olvidemos de que para el Shinto, la época en que estamos viviendo es para el Shinto un periodo de decadencia, así de simple, donde estos valores tradicionales y esta coexistencia y este vivir sustentable está en crisis, y por algo tenemos todos estos problemas medioambientales que nos preocupan hasta el día de hoy, y por suerte yo creo que hay una nueva cultura de este tema del uso, ¿cierto?, sustentable, el tema de reducir el plástico. Todas esas iniciativas son útiles y son necesarias porque tenemos una emergencia medioambiental de la cual hacernos cargo. Pero hay que entender que para el Shinto es una época efectivamente de decadencia de valores. Entonces, es bien interesante el tema de las ballenas y muy controversial, pero yo creo que hay que entender que tiene que ver con su tradición y también tiene que ver con Japón. Dentro de lo hemos hablado un poco con la Constanza en clases, lo hablábamos recién, el tema del orgullo. Entonces, también cuando tú investigas en internet este tema de las ballenas, es bien impresionante como las respuestas que dan. Entonces, por un lado, muchas veces ni siquiera justifican muy bien la caza de las ballenas, sino que dicen, bueno, es parte de nuestras tradiciones, como diciendo, ustedes no se metan. Nosotros, y hay incluso una cita de una persona que dijo, lo tengo que revisar bien quién fue, pero dice, nosotros no comemos conejo, y ustedes sí.
Nosotros no le estamos diciendo que ustedes no coman conejo, entonces como hay un tema ahí de orgullo incluso nacional y de respeto a sus tradiciones y como decir, no nos digan a nosotros cómo tenemos que hacer las cosas, entonces es bien complejo. Gracias, Mati, pero me gustaría aprovechar esto, tal vez respondiendo preguntas que vienen más atrás y aprovechando también la instancia que están ustedes, a ver si es que, no sé, tal vez podemos comentar un poco esto, porque claro, también ahí está la idea que Japón ha sido un país, o sea, está esta dualidad que comentabas tú también de la protección del medio ambiente y toda esta idea de la naturaleza frente a también la explotación de los recursos naturales en otras partes del mundo desde Japón. O sea, los japoneses construyen esta idea de un Japón ecológico y protector y natural, sin embargo explotan en Indonesia y en otras Exacto. partes los bosques, incluso en Chile. O sea, hay hectáreas en el sur de nuestro país compradas por empresas japonesas, bueno, el tema minero también, o sea, hay una serie de temas que son súper interesantes de analizar ya desde un punto de vista más profundo, tal vez hacer otro webinar sobre medio ambiente. Podría ser, no sé qué opinan Constanza o Paloma al respecto. Sí, estoy de acuerdo con lo que plantearon las dos, porque, claro, el tema medioambiental también tiene que ver con que la matriz energética japonesa es muy deficiente, está invertida. Entonces es un país que es como un vampiro energético, siempre necesita consumir recursos para poder existir y recursos que no posee, desde lo alimentario a temas energéticos más de cobre, litio, etcétera, o incluso carbón y petróleo. Entonces, en ese sentido, lo que va a primar es el interés nacional. Entonces, por supuesto, Japón sabe que en su imagen país es bien visto que desarrolle un perfil de un Estado como amigable con el medio ambiente, es lo que se espera. Además que Japón siempre ha jugado con esta idea del pacifismo elástico, de la diplomacia de chequera, muy de la cooperación internacional, la cooperación triangular. Entonces, en ese sentido, es como la forma de mostrarse que es algo muy típico de la cultura japonesa, pero también necesitan recursos de otros estados que son funcionales a su objetivo. También me parece que hay una contradicción y Japón es una sociedad de muchas contradicciones porque, claro, está este tema del medio ambiente, el tema del reciclaje, pero al mismo tiempo es un país donde consumen papel como locos, plástico, o sea, si le pueden poner más plástico a la bolsita y a la frutita lo van a hacer. El tema estético es muy importante. Y lo otro es un problema grave, que los japoneses tienen la tendencia de que si el alimento no es bello completamente, lo desechan y se desecha mucha comida que puede servir para muchas personas. Lo otro es un país muy contaminante en temas de desechos tecnológicos y desechos textiles, en tema de la moda, sobre todo del fast fashion, porque no tienen la costumbre de por el tema de la imagen, todo como de guardar ropa, por ejemplo. Siempre están comprando y tienen todo este mercado en Asia, en China, donde pueden comprar ropa muy barata en muchas cantidades. Entonces, me parece que hay una contradicción entre lo que Japón espera como una imagen país, lo que está consciente de que necesita ser más amigable con el medio ambiente para su propio desarrollo, pero al mismo tiempo hay una concepción del consumo que es bien grave a nivel interno y cómo te relacionas con otros países, porque al final es un país, yo diría, como muchos, pero particularmente en Japón, que es muy nacionalista y todo lo ve como una causa nacional. Entonces, si hay empresas japonesas que lo están haciendo, perfecto, si sirve para el crecimiento económico. Yo quería acotar una cosa, que el tema de la energía nuclear, hablando como de las contradicciones que es Japón después de la experiencia de la guerra, de la caída de las bombas nucleares y todo eso, había mucha preocupación frente a este tema de tener industrias o centrales nucleares.
Y hubieron muchos movimientos y protestas en contra de la energía nuclear, de hecho. Hubieron, podríamos decir, marchas, letreros, bien coloridos, precisamente por el tema medioambiental. Y cuando esto inició, porque pese digamos, a que la gente no estaba contenta con esta idea, igual se realizó, y muchos alimentos fueron contaminados con todo este tema del medio ambiente también. Entonces, si no mal recuerdo, por el 2002, 2004, por ahí hubieron un par de manifestaciones precisamente a raíz de lo mismo. Y ya después del desastre de Fukushima, que es como repetir un poco la historia, o sea, de nuevo la energía nuclear no está causando problemas, pero frente como a, como dicen, es como una causa ya nacional tener la industria y que funcione, pese a que la gente en sus casas no quiere, está en contra, se manifiesta en desacuerdo, pero ya ahí es un tema, yo creo que mucho más gubernamental y una problemática que da como para mucho, mucho más. Claro, además hay un tema ahí que es un tema político que comenta Constanza, porque una de las banderas de lucha para la presencia japonesa en Naciones Unidas o como líder mundial o líder regional es esto de nosotros fuimos víctimas de la bomba atómica y por lo tanto sabemos lo que significa y hemos luchado para superar esto y por lo tanto tenemos una visión de la energía nuclear limpia y diferente, y esto por supuesto que después de Fukushima fue un desastre, digamos. Entonces, toda esta idea por ejemplo, la posición de Japón para entrar al Consejo de Seguridad, basado en esto mismo, ahora está en entredicho, hace mucho tiempo. No sé si alguien quiere contestar otra pregunta o para ir avanzando, tal vez. ¿Podría ser una de las preguntas dirigida a las otras ponencistas? Sí, Constanza apagó su cámara, no sé si está... Paloma, si quieres contestar a lo mejor tú, Sí, o la Constanza, ¿sí? sí, que el internet. Sí, me gustaría responder las preguntas que se hicieron como en temáticas de género. En primer lugar, respecto como a la recepción de Sailor Moon en América Latina, por supuesto muy fuerte. Sailor Moon llegó muy temprano, fue rápidamente doblada al español, y en ese sentido nos permite ver cómo, pese a que somos países muy lejanos y con culturas que a primera vista parecen muy diferentes, no están así. Vamos a ver que la generación que crecimos con Sailor Moon no teníamos acceso a esta gran oferta de programas de televisión, entonces los referentes respecto a niñas protagonistas son muy escasos, lo eran y todavía lo son, y en ese sentido es súper importante porque no se refiere a adultas superheroínas, sino que niñas como una en ese sentido. Entonces, vamos a ver que se expresa mucho el valor de la amistad entre mujeres, que eso es algo que es una de las problemáticas feministas importantes porque se nos enseña a competir entre nosotras, y también es muy linda y tiene como una estética que siempre evoca como la nostalgia para las que somos más adultas. Entonces, en ese sentido, y es lo mismo que pasa, por ejemplo, con otros artefactos de la cultura popular japonesa, como el anime y el manga en general, que tuvieron una recepción súper grande en América Latina y en Chile, lo mismo que pasa con la ola coreana, con el K-pop y los dramas específicamente, porque en nuestros países en desarrollo, Japón, Corea se ven como un ejemplo a seguir, países que no tienen una mala imagen de entrada como Estados Unidos, por ejemplo, y al mismo tiempo, en las primeras etapas, vamos a ver que tienen una muy buena recepción en la lógica como de las personas marginadas por la sociedad. Entonces, en ese sentido, no va a ser, es un contenido muy de nicho. Entonces, al ser un contenido de nicho, te permite generar mucha identidad y vínculos comunes. Entonces, es una explicación que yo veo respecto a ese punto. Alguien preguntó sobre recomendar literatura japonesa feminista. Bueno, siempre yo recomiendo leer mujeres, que eso nos permite tener una visión distinta de las problemáticas, pero si pudiera recomendar un libro sería Convenience Store Woman o La Dependienta de Sayaka Murata, que tuvo mucho éxito porque es de una mujer
adulta de más de 30 años que no se ha casado y que trabaja en un convini, o sea, tiene un trabajo part-time y está como en contra de todas las expectativas que tiene la sociedad y su familia respecto de su vida, se la trata como una persona incluso enferma, y ella va luchando con todas esas problemáticas, así que recomiendo ese libro. Y respecto al tema como del avance del feminismo y si Japón sería o más feminista hoy en día, me parece que hay un tema bien importante con lo que decía al principio como de el feminismo de Estado, porque de hecho en los discursos, sobre todo a partir del Womenomics, que es esta como parte respecto al trabajo de las mujeres de la Abenomics, que es el paquete de estímulo monetario de Shinzo Abe, lo que se apunta es que más mujeres participen en la fuerza laboral y se usaba mucho esto de que las mujeres puedan brillar, pero es un discurso muy hecho, muy asociado a la visión instrumental de las mujeres como trabajadoras, pero no hay un cuestionamiento de por qué las mujeres no tienen incentivos a tener hijos, por qué simplemente no quieren tenerlo, por qué no hay un modelo distinto de familia. Entonces, me parece que este discurso de que Japón sería como más inclusivo, más igualitario, porque las mujeres van más a la universidad y trabajan, tiene que ver porque las mujeres también son funcionales a las necesidades económicas que tiene Japón. Japón lo que más necesita es población económicamente activa. Entonces, claro, al final estamos ante trabajos que la mayoría no quiere hacer o que no son deseables, como estos trabajos part-time, y las mujeres se van a concentrar en el sector servicios, que es fundamental en Japón porque es una sociedad que se maneja mucho en servicios. Por supuesto tiene una dimensión industrial enorme, pero el tema de entregar, de vender cosas y de la atención al cliente va a ser muy importante, y es ahí donde va a aparecer, por ejemplo, el debate del Kuchu, del movimiento que hubo hace un par de años atrás por el uso de los tacones y los uniformes. Entonces, claro, puede ser que en la sociedad actual, como personas más jóvenes, tengan una visión distinta de cómo relacionarse entre sí, o las mujeres que quieren desarrollarse personalmente y no tener una familia tradicional, pero también hay un sistema social muy arraigado en la cultura tradicional que va a ser muy difícil romper. Además que es una sociedad muy envejecida, donde el tema del colectivismo y de que cada persona sea funcional a lo que la sociedad espera de ella es muy fuerte. Entonces, me parece que hay que ser más críticos respecto a cómo Japón habría evolucionado respecto a igualdad de género que en otros países. Sí, ahí también hay temas que se vinculan con lo que comentaba Paloma, porque, por ejemplo, bueno, yo soy mayor que ustedes, pero yo soy de la generación de Candy, que había muy poca información en los 80 en Chile, y bueno, no se tocaban muchísimos temas, incluyendo el tema feminista, por supuesto, pero la visión de Candy, que es una generación anterior a Sailor Moon, es una visión sumamente machista. O sea, se toca el tema de la amistad entre mujeres y se toca también el tema de la protagonista como una protagonista activa, pero supeditada a los personajes masculinos. Y ahí puede haber alguna evolución hacia Sailor Moon, pero claro, como tú bien dices, falta mucho camino por recorrer. No sé, Paloma, ¿qué opinas tú? ¿Sí? O sea, quería responder unas preguntas y un Sí, comentario que se dale. hizo precisamente. Por ahí comentaban qué sucedía con el tema del bullying o del acoso en Japón, porque acá en Chile se tiende como a silenciar y a normalizar. Bueno, en Japón pasa algo más o menos parecido, las razones son distintas. La verdad es que como se pretende cuidar tanto la paz, en primera instancia es la paz. Si es un asunto que a mí no me concierne, si es externo a mí, yo tengo que tener mi paz y la de mi grupo en orden. Entonces yo no me voy a meter en un tema que no me corresponde. Así está visto en Japón, es decir, si hay una persona que está siendo violentada y no está relacionada conmigo, yo no me voy a meter porque eso sería meterme en un asunto más privado. De hecho, muchas veces cuando hay situaciones de violencia familiar, por ejemplo, aunque estén ahí a la vuelta de la esquina, la gente no suele meterse porque es un tema, no, es lo que ocurre en la familia y es un tema privado. Entonces, está esa idea y también se sigue la norma del grupo, es decir, si se está violentando a una persona, puede que los demás se sumen y violenten a la misma porque se toma que eso es lo que el grupo hace. Entonces ahí todavía hay una problemática de cómo
evidenciar y abordar eso. Existe visualización, como yo decía, pero todavía creo que falta como mucho para que se empiece como a cambiar esa idea, más que nada la idea de no, de involucrarse no por el bien común, no tanto porque es un tema privado de si me corresponde o no, sino por el bien común, como verlo más como una ayuda, pero ellos lo ven como una violación a la privacidad, meterse en algo que no corresponde. También comentaban por acá si hay tendencias al individualismo en las nuevas generaciones. Abiertamente me atrevería a decir que no, pero comentaba este caso de los futoco, que son estos niños que se recluyen del colegio porque la presión social y grupal es muy grande y buscan escuelas libres. Yo creo que ahí ya están haciendo una necesidad de atención más individualista. Y si es que hay alguna, todavía es mal vista. Puede que haya, pero es muy mal vista o la gente se lo guarda o no lo hace abiertamente porque todavía está muy fuerte este tema del colectivismo y de la presión de grupo. Y lo último que habían comentado acá, que es un tema muy, muy aparte, estaban hablando de género. Alguien comentó que en el teatro kabuki se censuró a las mujeres de la actuación, precisamente. Y esto, volviendo a Japón como una sociedad de contraste, es bastante, digamos, contradictorio lo que ocurre aquí, porque se va a censurar efectivamente a las mujeres en este teatro, que el teatro kabuki es una forma tradicional de teatro japonés, y que fue fundado por mujeres, pero era muy erótico las danzas, la propuesta escénica, y esto, especialmente en Tokugawa, que era una sociedad muy estratificada, muy cerrada, y donde esto se veía como de mala manera. Con la llegada de este confucianismo que decía la mujer en la casa con los hijos, la idea de propuestas escénicas que hablara de unos temas más eróticos, más sensuales, era totalmente contradictorio con la imagen tradicional. Y además, en esos años, también era un tema de cuidar la norma, no hablar de eso. Y por eso se les termina por censurar. Ahora, el tema es que también partió la prostitución femenina con este teatro. Bueno, en realidad la prostitución ha sido histórica en Japón, tanto femenina como masculina, y se censura a las mujeres, pero la prostitución masculina continúa exactamente igual, y los hombres que empiezan a representar los roles femeninos se convierten en el nuevo objeto de deseo. Entonces, como que se tiende a censurar en realidad a la mujer como mujer y no tanto el hecho. No sé si alguien podría complementar más en ese tema, que es bien interesante, como esta dualidad entre hombre y mujer, que se censura un lado, pero no el otro. No sé si alguien quiere contestar, pero claro, ahí también tiene que ver con, hay algunas otras preguntas que tienen relación con género y con todo el tema de la diversidad sexual. Pero en Japón, independientemente a abrirse a estos temas como sociedad, a conversarlo, también hay un tema de machismo ahí. O sea, evidente. No sé si alguien quiere contestar o seguimos con otra pregunta. Constanza. Sí, claro, me parece que todos los temas se cruzan porque si hiciéramos una búsqueda rápida de cuáles son los problemas que tiene Japón hoy día, sobre todo en esta era Reiwa, que es el tema de la sesión y del webinar en general, tiene que ver primero con el tema de la población, que es la natalidad y la disminución de la población. Se dice que en 100 años de seguir así, Japón va a desaparecer, como que desaparecerían los japoneses. El tema de la urbanización, que es bien complejo, el tema de la energía, el cambio climático, y el tema de la recesión económica. Entonces, yo veo que Japón ha sido golpeado varias veces y ha tenido como unos traumas sociales bien importantes, como, por ejemplo, ya el primer trauma, gran trauma, sería las bombas atómicas, porque no solamente el impacto de las bombas atómicas, que es terrible, sino que se termina un modelo de sociedad, o sea, termina el imperio de Japón. Y eso va a quedar para siempre en el imaginario japonés, de esto de tener que validarse y de ser continuamente humillado por Occidente. Luego va a venir esto ya de volver a levantarse y ser una potencia económica. Luego les viene todo el tema de la burbuja, la crisis asiática, viene el ascenso de China. Entonces, nuevamente, o sea, la historia de Japón es como una montaña rusa. Y ahora Japón lo que estaba haciendo era poner como todos los huevitos en su canasta de los Juegos Olímpicos, ya, porque era como la gran forma, la diplomacia, el deporte es súper importante, y hemos visto casos como
el mismo Japón en el 64, donde lanzó el Shinkansen y mostró cómo esta modernización, luego en Seúl 88, Beijing 2008, que es una forma como de mostrarse al mundo, y Japón siempre decía que iba a ser los Juegos Olímpicos más tecnológicos, más limpios, más inclusivos del mundo, y también vino el tema de la nueva era, entonces estaba como este impulso social de lo hemos pasado mal, pero ahora por fin vamos a poder salir adelante, y vino lo de la pandemia, y vino el tema de que también había sido muy criticado por el manejo de eso, y viene la suspensión de los Juegos Olímpicos, y por supuesto ahora las personas, me imagino que menos van a tener hijos y van a como poder concentrarse en esos temas, entonces pienso que a nivel como de estado social en general, es un país que se encuentra, y esto sí lo podemos relacionar como con la religión y la espiritualidad, como en un estado de estancamiento, y eso es lo peor porque, claro, los japoneses son capaces de siempre entender la circularidad y la impermanencia de la vida, entonces si hay una muerte figurativa, puedes renacer y va a venir otra etapa, pero aquí están en como en esto del estancamiento y estar siempre en esa como decadencia constante, pero no tanta, entonces también genera como un estado como de ansiedad y de, yo diría como bastante decepción en general. Entonces, en ese sentido, me parece que, me refiero a las autoridades, a los tomadores de decisiones, todavía creen que este modelo que tenían hace 40, 50 años es posible y es el que tienen que mantener, y no han hecho este debate respecto a que tienen que cambiar sus lógicas de cómo se entienden las relaciones entre los géneros, también el tema de cómo se va a entender, alguien preguntaba por ahí si ahora había menos población joven, significa que los temas LGTBIQ+ no son tratados. Pienso que siempre existió, o sea, hay barrios específicamente para personas homosexuales en Japón, pero también es una visión muy masculina, muy, podríamos decir, desde lo típico, desde los lugares comunes, bien con prejuicios y muy como de esta imagen como de cultura pop, de lo que significa como la cultura gay. Entonces, en ese sentido también yo veo, no es que haya menos y el tema no se trate, sino que en el debate público, lamentablemente la ciudadanía japonesa es muy de baja intensidad. Si bien se debaten las cosas en foros de internet y el activismo online da para mucho, pero la movilización social todavía es muy baja porque no hay una cultura de, por ejemplo, organizarse y pedir transformaciones. Lo mismo ocurre con el gobierno del PLD desde siempre. O sea, es mejor tener un gobierno que no les gusta mucho, pero que están acostumbrados a tener que ver cómo salir de su zona de confort. Pienso que es algo que no se han enfrentado todavía, y eso es lo que yo veo que cruza todos los temas de las ponencias. Sí, eso es súper interesante, porque también, por ejemplo, el cambio de coalición de gobierno fue 55 años en una misma coalición, y el cambio que se supone que iba a tener un gran impacto social, político, económico, finalmente, después del tiempo, no ha sido tanto. Entonces, ahí hay un tema de los líderes también y de este movimiento de, bueno, ¿y qué pasa con los jóvenes también? Que los hikikomori que están en sus casas y hacen este activismo online, pero no salen a la calle, en comparación con lo que está pasando en China, por ejemplo, o también o en Chile o en otras partes del mundo. Estamos viendo movilizaciones sociales que, independientemente de lo amplio o lo pequeño de los cambios, igual están generando cambios en los sistemas. No sé si quieren contestar otra pregunta, ya nos quedan pocos minutos. O tal vez agradecer. Alguien preguntó por YouTube, creo. Sí, dice, por lo que podríamos ver un avance, ya que ahora que se critique teleseries por el trato que se le daban a las mujeres, muestra un avance de la sociedad y éxito del movimiento feminista. O sea, yo estoy de acuerdo, o sea, esto en general, no como en Sailor Moon, pero me parece que es bien positivo e interesante que ahora estemos como revisitando los programas de televisión, las películas, las series, donde hay prácticas que ya no son aceptables, ¿ya? De tener pese en que aunque sea online, por lo menos hay una opinión pública más activa desde temas de feminismo. Y, por ejemplo, en el caso de Chile ha sido bastante exitoso porque se han eliminado campañas
respecto a eso, lo que hemos visto con temas de abusos de abuso sexual y todo ya está influyendo en la justicia con el tema de la opinión pública. Entonces, me parece que, claro, el ejercicio, yo no sé si se lo transmitieran en televisión abierta, habría como un gran debate, pero por lo menos todas las plataformas digitales que tenemos, muchas que son gratuitas, nos permiten como hacer una reflexión sobre estos temas, y no estoy diciendo como de lapidar Sailor Moon o cancelarla, me refiero al ejemplo, sino que hacer un análisis más crítico de cómo podemos aprender y obtener lecciones que antes no hubiéramos hecho. Yo siempre le recomiendo a mis estudiantes, y también en el curso lo hacemos, de vean de nuevo estas películas que vieron en la infancia, véanla con este otro lente y ver qué podemos obtener de allí, qué lecciones podemos sacar. Por ejemplo, Akira es una película, bueno, icónica, pero que se aplica perfectamente a la realidad actual. De hecho, está el tema de los Juegos Olímpicos. O sea, me parece que Japón ha sido muy capaz de poner en el debate temas que no se hablan en público en la cultura popular, por esto de la libertad de expresión, que también es bien criticada respecto a los niños, ¿cierto? La sexualización de los niños, pero hay todo un debate, como se ve en Ghibli y en otras entregas, de, por ejemplo, la obsesión de los japoneses con el apocalipsis, con las máquinas, con los robots, con el tema del fin del mundo, de esta sociedad como poshumana, donde hubo este gran desastre natural o celestial, lo que sea, y donde estamos en un mundo como muy distópico, donde nos controlan las máquinas en cierta forma. Entonces, se puede hacer como un rastreo de la cultura popular japonesa a través del cine, de la animación, del anime y otros aspectos, de cómo ese debate está, pero tenemos que ocupar esas herramientas para poder como darle una vuelta y poder conversarlo, porque es la única forma que tenemos en una sociedad donde lamentablemente el debate político no es muy activo todavía. En ese sentido, no sé si poder hacer como algunas palabras de cierre, pero todo esto mismo tiene que ver con el próximo webinar o sesión que va a moderar Matilde, y que tiene que ver con cine, que va a ser el 19 de agosto. Ya vamos a enviar la información a través de las redes sociales de la Dirección de Relaciones Internacionales, pero ahí también se van a tratar algunos otros temas interesantes. Quedan 2 minutos. Ha sido súper interesante esta reunión. Les agradecemos mucho a las panelistas y a los presentes también, a los participantes por YouTube. Tuvimos preguntas muy interesantes. Las que no se pudieron responder las vamos a entregar a las panelistas para que las respondan a través de correo electrónico. No sé si alguien quiere dar unas palabras de cierre. Mayerle. Agradecer a todos por la instancia y también por la participación, y se generó un debate muy interesante. Gracias por participar. A mí igual me gustaría agradecer por la cantidad de gente que participó y mostrar el interés. Fue muy bonito. En nombre de la Dirección de Relaciones Internacionales, muchísimas gracias. A todos los ponentes, excelentes las presentaciones, a todos nuestros participantes, de verdad que muchísimas gracias, y esperamos verlo en la próxima sesión del 19 de agosto. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias a Constanza, a Matilde, Paloma, a Mayerly, también a la Dirección de Relaciones Internacionales, al Departamento de Lingüística y Literatura, a la carrera de Licenciatura en Lingüística Aplicada a la Traducción, a estudiantes, profesores, investigadores, investigadoras. Y bueno, nos vemos en el próximo webinar. Al final de la sesión va a haber una encuesta para saber un poco la opinión que tuvieron los participantes. Chao. Nos vemos. Chao, nos vemos. Gracias.